Píldoras de educación, rol del docente e impacto del confinamiento, con José Antonio Luengo. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿cómo estás? Espero que sigas muy bien dentro de esta difícil situación que estamos viviendo. Yo te tengo que confesar que se me está haciendo un pelín largo ya, porque pues estamos ahí a tope, redactando nuestras clases, dando lo mejor de nosotros y me paro a pensar y es que esto no es educación. He hecho terriblemente de menos el colegio y todo lo que significa. Sigo pensando mucho en todos estos alumnos que en casa lo están pasando mal. No tienen posibilidad de seguir las clases a distancia como otros y que el momento del colegio para ellos era un escape de su vida familiar y que en muchas ocasiones pues es terrible, ¿no? Éramos como una balsa en su difícil situación. Y el otro día que estuve en mi colegio un par de horas y primero porque hay cosas que pide la administración como temas de gestión económica y otras cosas que hay que hacerlas desde una intranet. Y solo se puede hacer desde los ordenadores de los despachos. Curioso, ¿no? En los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y segundo, porque hemos organizado un préstamo de dispositivos desde el centro para que nuestros alumnos, los más necesitados, dispongan de ellos. Dirás que quizá haya tardado, ¿no?, en hacer esto. Que conoces a este u otro cole que ya lo hicieron. Pues quizá sí. Pero es que he estado intentando en todo momento hacerlo esto de la manera más segura posible para todos. Y si te digo la verdad, me he desesperado. En algunos municipios cercanos el ayuntamiento ha echado una mano poniendo a disposición a la policía para acercar material y dispositivos a los domicilios. Incluso Protección Civil también ha colaborado, pero en fin, el ayuntamiento de la localidad en la que estoy no mueve ni un dedo. Y todo lo contrario, normalmente suele poner trabas a todo. Y la verdad es que en la situación en la que estábamos antes no me sentía como que yo tuviera que hacer salir a la familia de sus casas. No, para nada, vamos. Ahora parece que la cosa está más relajada, pero antes nada, no. Así que ha sido un proceso bastante tortuoso, por llamarlo de alguna manera. Al estar en el centro, vacío, desangelado, me costó ponerme manos a la obra porque se me hizo como un nudo en el corazón. Antes de ponerme a trabajar en lo que tenía que hacer, a lo que había ido, pues sin darme cuenta me vi dándome un paseo por todo el colegio, por las aulas. Una sensación muy extraña. El colegio no es como tiene que estar, así de vacío. Y pensando pues cómo será la vuelta al cole, que parece ser que no va a ser lo que era. Deberemos afrontar una nueva normalidad, como lo están llamando por ahí. Espero que esta vez sí la administración y los ayuntamientos estén a la altura y hagan con mucho sentido común una vuelta segura para todos. Ya veremos. Pero también pienso mucho en ti, profe, que estás dándolo todo y que te desesperas, al igual que yo, por todas las situaciones injustas que se derivan de esta crisis y, que poco podemos hacer, que te estás dejando la piel en todo lo que estás haciendo por tus alumnos y que lo único que podemos hacer es poner un poquito de cordura y sentido común, porque la verdad es que eres tú el que puede poner esto, no nadie más que tú. Y también tienes tus situaciones en casa que te es casi imposible conciliar la vida laboral con la familiar, porque aunque algunos no lo crean, también pues tenemos familia, tenemos hijos, tenemos padres y problemas que subyacen del confinamiento.
Pienso de verdad mucho en ti, que estás casi atendiendo más a tus alumnos que a tus propios hijos y que no entiendes la cantidad de papeleo, de burocracia tonta, innecesaria, perdón, que debes rellenar. No das crédito. Cuando tu pensamiento está en cómo ayudar a tus alumnos y cómo intentar sacarlos adelante de la mejor forma posible en estas situaciones. Y lo último que tienes en la cabeza es la evaluación del tercer trimestre y cómo hay que hacerlo y leerte esas instrucciones tan enrevesadas y ambiguas. En fin, bueno, pues ya me he desahogado un poquito en el comienzo del episodio. Precisamente en el episodio de hoy tenemos de invitado a José Antonio Luengo, que nos va a hablar un poco de esto de la gestión psicológica, tanto para los alumnos como para nosotros mismos, de esto que estamos viviendo. Así que prepárate y ponte cómodo, que yo creo que el episodio de hoy te va a gustar. Píldora de educación con David. Pues hoy tenemos de invitado a José Antonio Luengo Latorre, licenciado en Psicología, especialista en Psicología Educativa y Sanitaria, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de Madrid y en la actualidad es miembro del equipo para la prevención del acoso escolar en la Comunidad de Madrid, dependiente de la Subdirección General de Inspección Educativa. Hola José Antonio, bienvenido a Píldora de Educación. Es un placer tenerte hoy por aquí. ¿Qué tal? Buen día. Es un honor para mí estar contigo, con vosotros. Muy bien. ¿Algo más que añadir al resumen que he hecho de tu perfil? No, está bien así. Pues mira, José Antonio, hace meses que la verdad es que quería invitarte al podcast, pero en realidad era para hablar sobre la convivencia en los centros y el acoso escolar. Pero bueno, la realidad, como sabemos, ha dado un giro tremendo, ¿no? Y vamos a hablar de estas otras cosas, pero que sí que lo voy a dejar para más adelante, que me parece un tema súper importante y así que ahí te dejo la invitación para otro momento. Muy bien. Algo podremos decir, no obstante, en relación con ese tema de la convivencia, del acoso escolar y de esta situación de confinamiento. Alguna idea también se puede dar al respecto de lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo. Claro, porque, bueno, yo supongo que esto ha cambiado un poco de panorama, porque pueden seguir habiendo situaciones difíciles y complicadas en los centros. Sí, de hecho, bueno, mañana, día 2, es el Día Internacional contra el Acoso Escolar y la Consejería va a sacar una nota al respecto de este día, haciendo referencia sobre todo especialmente a que desgraciadamente el acoso escolar en su versión cibernética, virtual, pues ha seguido presente. No tenemos datos todavía sobre cuantitativamente si ha sido significativo o no, pero sí cualitativamente. Y bueno, y es un elemento sobre el que tenemos que reflexionar. Y luego hay factores que tienen que ver con la convivencia, como un centro un centro educativo, los equipos docentes, el profesorado, los tutores y tutoras han sabido seguir generando convivencia a pesar de la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial, porque ha habido muchas iniciativas de trabajo en grupo, de reuniones en grupo, de videoconferencias grupales y demás, que bueno, han marcado una nueva manera de interpretar la convivencia en una situación de confinamiento. Y estos son temas que hay que resaltar, primero porque no son pequeños y en segundo lugar porque tienen una influencia y un peso y un impacto en el futuro. Sí, y además que yo pienso es un tema ahora mismo muy difícil de controlar, ¿no? Por parte de los profesores, este tipo de situaciones. Pero muy, muy difícil, muy difícil. Lo que nosotros hemos pedido, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con directores, con profesores, profesoras al respecto de este tema, porque nosotros hemos seguido en contacto en distintos ámbitos con el profesorado, pues las orientaciones que hemos hecho han sido fundamentalmente de que hagamos lo que podamos. Y en este sentido si teníamos ya detectadas situaciones en nuestros centros, en nuestras aulas,
bueno, pues consultar, preguntar, seguir acompañando a estos chicos o chicas que podían estar viviendo ese tipo de situación, bueno, y de vez en cuando en este contexto de trabajo de la acción tutorial, bueno, pues preguntar a los chavales, oye, si os estáis viviendo una situación excepcional que os sobrepasa, bien por una situación ligada a los iguales, a tus compañeros de clase, o bien por situaciones derivadas de la entrada en acción, ¿no? de adultos aprovechándose de toda esta red de comunicaciones que se ha establecido, a veces con escasas posibilidades de controlarlo todo, ¿no? La privacidad, la intimidad, etcétera. Bueno, pues al hacer estas consultas sobre cómo estáis, si habéis vivido alguna situación especial, si os encontráis en una situación incómoda y no sabéis cómo comunicarle esto a vuestros padres y demás, bueno, pues ha habido un rebrote, ¿no? de entradas en los chats de niños, niñas y adolescentes, de adultos, bueno, aprovechándose de esta situación. Y no siempre los chicos son capaces de hablarlo con sus padres, pero a veces sí, con sus tutores o tutoras. Y luego, claro, está el tema, según estás hablando, se me ocurría, esto no lo tenía preparado aquí, pero se me ocurría el tema también de la competencia digital del propio docente, ¿no? Sí. Que hay mucha variedad, hay distintos tipos de niveles y esto a muchos se le hace muy, muy cuesta arriba. Sí, ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero hay una frase de Churchill que estos días recorre las redes. Bueno, este fue un personaje singular, muy reconocido sobre todo por cómo gestionó toda la intervención de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial y demás, ¿no? Pero este hombre, que era una persona brillante y sobredotada, siempre decía cosas interesantes. Seguramente se equivocó muchas veces, pero decía cosas interesantes. Y él dijo, nunca debemos desaprovechar una buena crisis. Las crisis tienen un momento en que se inician. El concepto de crisis es muy interesante porque si vamos a la etimología, exactamente no quiere decir que estemos ya en el suelo tumbados, laminados y vapuleados. El concepto de crisis viene a significar que estamos en ese punto de la balanza en el que, dependiendo de lo que hagamos, o nos hundimos o sobresalimos. Lo que pasa es que normalmente el concepto de crisis, de manera coloquial, viene a significar más esta otra idea que planteaba al principio, ¿no? De que nos hemos hundido ya, de que estamos fatal. Bueno, una crisis sabemos cómo se inicia, a veces tardamos tiempo en saber cuáles han sido las causas, sabemos cómo se va desarrollando y cuáles son los impactos que tiene. En este caso lo estamos viendo desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista económico, muy, muy importante, desde el punto de vista también de lo que hoy seguramente nos importa más, y es qué ha aprendido el sistema educativo en relación con esto, qué impacto ha tenido, y a partir de ahí, cuando estamos en proceso de salida, que nunca sabe uno cuándo sale del todo de un proceso de esta naturaleza, que efectivamente que hemos aprendido y cómo hemos mejorado o cómo hemos cambiado para no solo para responder mejor a situaciones parecidas, sino para responder mejor en general en la vida, para ser mejores personas, para que nuestros servicios sean más adecuados, para que sean más amables, para que sean mucho más cercanos a la gente, mucho más basado en los cuidados y demás, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que hemos aprendido. Yo no sé, que estamos aprendiendo, yo no sé si vamos a salir mejores, que esto es algo que se dice mucho y está muy bien. Y además hay que decirlo. Mejores como sociedad, pero desde luego mejores como personas individualmente. Sí tenemos posibilidad de interpretarlo, y sí tenemos posibilidad de saber en qué medida a mí, a las personas con las que convivimos, esto nos ha cambiado para mejor. Luego ya veremos si la sociedad ha cambiado, pero tenemos muchas posibilidades de mejora con estas situaciones, ¿no?
Pues ojalá. Yo en el episodio anterior de Píldoras de Educación hacía una reflexión en voz alta, bueno, que el podcast me sirve como de escape, ¿no? También para reflexionar las cosas que me vienen a la cabeza. Y la verdad es que me preguntaba en ese episodio, ¿y si aprovechamos esta crisis para reinventar la educación, ¿no? Y bueno, que curiosamente que también lo tenemos muchos en mente. Sí. Hay bastantes cosas que sí podemos decir que han marcado un antes y un después y que teóricamente deberíamos aprender como sistema, como los responsables administrativos de todo el proceso, los equipos directivos, el profesorado, los alumnos y las alumnas y también las familias, yo creo, y la sociedad, que a mí me gustaría también incorporar en esto a la sociedad. Hay un asunto que a mí me ha parecido que se ha tardado demasiado en visibilizar, en que aflore en este contexto mediático de información sobre lo que estábamos haciendo, lo que nos estaba pasando, quiénes eran los protagonistas de todo este proceso. Los primeros protagonistas, por supuesto, los ligados al dolor, las personas que han fallecido, sus familias, la imposibilidad de despedirte de estas personas, los enfermos. Luego hay otros protagonistas muy señalados, como han sido los sanitarios, que duda cabe, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, trabajadores del campo, trabajadores de los supermercados, trabajadores de los transportes. Pero qué poco se ha hablado del profesorado. Y esto, sinceramente, a mí me parece una de las situaciones que a mí más desasosiego me ha generado porque han permanecido muy invisibles y sobre todo me preocupa porque estimo que el profesorado ha conseguido con esta atención muy diversa, como estaba diciendo, y a veces muy lastrada por dificultades ligadas a los recursos, a la formación, a las posibilidades que algunos alumnos y alumnas tenían, ¿no? Alumnos muy vulnerables, pero ha conseguido durante 3, 4, 5 horas diarias, de lunes a viernes, seguir marcando un ritmo fundamental en la vida de niños, niñas y adolescentes. Y esto que puede parecer era su obligación. Claro, la obligación es la de todos. Todos, los transportistas, los sanitarios, todos hemos vivido situaciones especialmente delicadas. Pero esto ha permitido que que se haya conseguido una cierta normalidad en la vida de los adolescentes y de los niños y de las niñas, y es gracias al trabajo abnegado, disciplinado, comprometido del profesorado. Porque esto se puede hacer de muy diversas maneras. Y lo que nosotros hemos visto, porque hemos tenido mucho contacto, por supuesto, con lo que está pasando, a través de la Subdirección General de Inspección se tienen muchos datos de lo que se está desarrollando, se está viviendo y se va a seguir desarrollando de aquí a finales de curso. Bueno, es ejemplar. En fin, hay errores, hay equivocaciones, pero desde el compromiso, la dedicación y la implicación es ejemplar. Y entonces, bueno, a lo mejor no se ha aplaudido mucho, pero estas cosas hay que decirlas. Yo lo veo desde la dirección del centro, ¿no? Como sabes, soy director de un centro y lo veo todo el esfuerzo que está haciendo todos y cada uno de los profesores. Como dices, cada uno a su nivel en cuanto a la herramienta tecnológica. Hemos ido adaptando y readaptando lo que vamos haciendo, pero yo por mí, en chapó a los profesores de mi centro y por supuesto extensible a todos los docentes que nos estén escuchando. Y de eso un poquito también queríamos hablar hoy, ¿no? De cómo están afrontando los docentes esta situación de confinamiento. Porque al principio yo creo que bueno, como está diciendo, nos hemos ido readaptando y viendo cómo iba la cosa, pero al principio se llevaba de una manera, pues, un poco desbordados, ¿no? Totalmente por la situación. Luego parece que te acostumbras a la nueva realidad y, bueno, aunque se sigue desbordado de trabajo, ¿no? Porque es lo que me comenta todo el mundo, que es que te están trabajando más que nunca, ¿no? Sí. Y ahora tengo la sensación, pero esta es una sensación personal, que entro en una fase como de agotamiento y a veces de desánimo, ¿no? No sé si esto tiene un poco que ver con esta situación de confinamiento que estamos viviendo, que bueno, sí, claro, por supuesto que será. Entonces, no sé, ¿qué recomendaciones nos darías así a los docentes para afrontar estos hechos? Bueno, mira, en primer lugar te diría que yo doy clase
como profesor asociado en una universidad desde hace tiempo. Vamos, he estado en dos. Y cuando pasamos al plan Bologna, cuando el plan Bologna se instauró como un marco para el reglado de las enseñanzas universitarias y demás, metodologías, formas de trato con los alumnos, etcétera, te puedo decir que cambiaron tanto las cosas que bueno, con la instauración de plataformas, del contacto casi cotidiano con el alumnado a través de estas plataformas, del correo electrónico, de las orientaciones, de la solicitud de orientaciones, etcétera, etcétera, que claro, ha habido un antes y un después de lo que era ir a dar tu clase en modo presencial, en modo magistral casi, ¿no? Los alumnos cogían sus apuntes, presentabas tus materiales y hacías tus exámenes. Bueno, los que llevamos tiempo trabajando en el sistema que implantó Bologna y toda su filosofía y su espíritu, sabemos que trabajar fundamentalmente, no solo dando clases, sino trabajar utilizando las tecnologías, grabándote vídeos, desarrollando iniciativas de trabajo colaborativo, construyendo a través de las aplicaciones que tenemos en Internet, construyendo blogs participativos que permitan a los chavales evolucionar en trabajo por proyectos y toda esta serie de cosas, el modo en que examinas, bueno, la carga de trabajo es tremenda, porque claro, cuando tú tienes 50 alumnos, te están mandando correos permanentemente, ya sea Navidad, ya sea... Otra cosa es que tú te hagas tu horario, te planifiques y les digas, oye, mirad, me podéis mandar documentación, tal, yo os voy... Pero los horarios son estos, no tenemos que saltárnoslos y entender que si yo no respondo hasta una determinada hora es porque, bueno, pues hay unos tiempos que tenemos que respetar de trabajo, de descanso y demás. Bueno, esto es algo que se ha vivido, que habéis vivido en los centros educativos de manera muy significativa. No quiero decir que sea por falta de experiencia, sino probablemente por exceso de celo. Es decir, cuando tú te pones de buenas a primeras, casi de un día para otro te dicen, ahora tienes que conectar con tus alumnos, tienes que preparar materiales, tienes que grabarte vídeos, tienes que conectar, tienes que preparar actividades, tienes que corregirlas, tienes que animar, tienes que tal. Cuando esto lo puedes hacer presencialmente, te das cuenta de que es mucho más eficiente porque el cara a cara te lo permite, porque puedes coger a un alumno en el pasillo y decir quiero hablar un momento contigo, porque puedes decidir un día, decir hoy no damos clase, hoy no damos clase de esta materia, quiero que repasemos lo que hemos estado viendo. Pero claro, cuando estás en tu casa, cuando no estás viendo la cara de tus alumnos, esto es tremendo. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Pues que seguramente hemos trabajado muchas más horas de las que teníamos que trabajar. Esto hay que decirlo así de claro. A veces es que utilizamos el lenguaje de manera muy eufemística y tal. No, hemos trabajado muchas más horas de las que teníamos que trabajar. Y esto no está bien. No está bien porque nos ha agotado antes de tiempo. ¿Pero por qué lo hemos hecho? Porque en algunas ocasiones, por falta de experiencia en este relato, ¿no? en esta situación, y en otras ocasiones, bueno, pues porque hemos pecado de celo. Y por eso te decía antes que qué pena que esto no se haya visibilizado, no se haya hablado de las preocupaciones de los docentes, no se les haya preguntado en los medios de comunicación cómo estáis viviendo esto. Bueno, no ha sido algo, desde luego, habitual. Lo que es cierto es que esto es como, por utilizar un símil, perdón por lo simple que es este símil, ¿no? Pero cuando los que somos corredores de fondo, utilizamos mucho la experiencia emocional y psicológica de la carrera para explicar muchas cosas. Pero esto es que nos dijeron un día, 15 días vamos a estar en esta situación. En los colegios, en los equipos directivos, cuando yo hablaba con ellos,
¿Qué decíamos? Decíamos colegios, institutos, centros educativos, decíamos, bueno, esto se va a extender un poco más porque viene la Semana Santa y nos vamos a ir a la Semana Santa. Lo decíamos así, pero el escenario con el que nos manejábamos era que probablemente después de Semana Santa esto pueda volver a la normalidad. Digo, los días primeros, nada más. Sí, y entonces, sí, todos estábamos así. Sí. Todos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que inicias la carrera pensando que van a ser 3 kilómetros, pero es que luego no son 3, ni 10, ni 15, ni 20, ni siquiera 40. Es que no sabes los que van a ser. Y entonces sales con un trote pues iluminado e ilusionado, bum, 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 pensando que tienes unos metros por delante, pero no los que verdaderamente luego van a ser. Y llega la situación de cansancio psicológico, que está muy ligada a un número de horas excesivo que hemos utilizado, a un cierto desorden. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado, yo me ponía por las mañanas a responder a directores, a profesores, a trabajar en el contexto del Colegio de la Psicología, porque hemos desarrollado muchas iniciativas, hemos creado muchos dispositivos, hemos tenido que hablar con muchísima gente y demás. Y bueno, llegaba a las 9 de la noche y decía, joder, es que no me he levantado. Es que sí, efectivamente, me he levantado y me he comido una pulga de atún a las 12 de la mañana y qué bien me ha sentado y un vaso de vino a la 1. Pero es que estabas permanentemente en esa situación. Bueno, y entonces, esto les ha pasado a gran parte de los profesores y profesoras, de los docentes, de los distintos trabajadores que trabajan en los centros educativos, porque nos falta práctica. ¿No? Nos ha faltado práctica y nos ha sobrado responsabilidades. Y bueno, ¿y ahora qué llega? Llega el cansancio. Entonces ahora tenemos, el profesorado tiene que ser muy consciente, cada uno de nosotros tiene que ser muy consciente de lo que ha hecho, de cómo lo ha hecho, de las dificultades que ha tenido, del mérito que ha tenido hasta el momento en todas las actuaciones. Y en este último tramo que nos queda, que ya sabemos que salvo situaciones excepcionales que puedan estar ligados a los segundos de bachillerato, a lo mejor a cuartos de la ESO, ya veremos a ver, ¿no? Que eso sí permitiría que los centros pudieran abrir, porque si con tan poco alumnado se podrían mantener el distanciamiento social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero salvo eso, sabemos que vamos a septiembre. Yo creo que estos 2 meses que nos quedan, mes y medio que nos queda, tienen que ser meses para trabajar sobre todo mucho lo emocional con los alumnos, lo emocional también con los compañeros, el sentirnos valorados, el sentir que estamos haciendo mucho más de lo que podíamos pensar que podíamos hacer, y en muchas ocasiones con recursos y con medios, bueno, pues que no son los adecuados. Cuando digo trabajar lo emocional, no significa descuidar otras cosas, sino significa decir, oye, yo tengo por delante dos meses, voy a seguir, sobre todo los tutores o los equipos docentes, ¿no?, que tienen responsabilidad luego evaluativa y demás. Cuando yo tengo mis responsabilidades para evaluar con justicia y demás, pero tengo 2 trimestres de los que tengo mucha información, que son los anteriores, tengo en el que voy a seguir trabajando temas y demás, pero lo curricular, no digo que pase a un segundo plano, pero tiene que estar como bañado de muchos momentos de hablar con los alumnos en la medida de lo posible, sobre todo con aquellos que lo están pasando peor, que tienen más dificultades. Ese apoyo emocional va a ser muy bueno para el alumnado, pero muy bueno también para nosotros, porque nos vamos a sentir muy, muy útiles en este proceso. Es exactamente eso. Yo al principio de todo esto es lo que le pedí a los profesores de mi colegio, que en principio se preocuparan más por comunicarse con sus alumnos, que les acompañaran, ¿no?, que les apoyaran, porque simplemente una videollamada o una llamada por teléfono, porque en mi caso tenemos muchos que no tienen las herramientas y lamentablemente, ¿no? Y que solo esa llamada a los niños les
les ponía felices, ¿no? Escuchar a sus profesores, sobre todo nosotros que estamos en un cole de infantil y primaria, ¿no? Sí. Entonces, bueno, más que... Sí, claro, por supuesto que estamos proponiendo actividades, tareas, proyectos, pero bueno, tú lo has dicho más o menos, pero yo lo digo, ¿no? Ahora mismo no es lo principal en estos casos. Sí. Tenemos familias que sabemos las dificultades que están pasando, se les han muerto familiares, familias que están yendo a trabajar y dejando a sus niños solos en casa. Sí. Es un drama, es un drama. Y luego, aparte también, quería decir la situación de los profesores, porque tenemos también, solo en mi centro, tenemos 32 casos muy distintos, ¿no? Desde que han estado azotados por el coronavirus con familiares, hasta la difícil conciliación de la vida laboral con la familiar, que eso lo estoy viviendo yo en mis carnes con mis dos mellizos de 6 años, que estoy atendiendo más al colegio que a mis propios hijos. Sí. Y mis hijos están en el colegio y tienen sus tareas, sus actividades, y hay días que nos es imposible a mi mujer y a mí ponernos con ellos porque estamos más dedicados al colegio que a nuestros propios hijos. Y sí que hay un momento en que tienes que parar y decir, no, hasta aquí el trabajo, porque es que mis hijos también tienen que tener a sus padres, ¿no? Y un poco de una rutina. Pero es muy complicado. Es necesario. Hay en este tipo de situaciones, desde el punto de vista psicológico, esto está muy, muy estudiado y muy analizado. Tendemos a perder de vista, perder de referencia con cierta facilidad que yo puedo llegar hasta donde puedo llegar y que por lo tanto tengo también mis limitaciones. Estar solo en casa con tu ordenador, con tus cosas, mandando correos, etcétera, te puede llegar a hacer pensar que es que todo depende de ti. Que si las cosas no salen bien, pues tú vas a ser el responsable, que la nota final de los chavales pues es que es trascendental en su vida. Bueno, y indudablemente pues habrá chicos y chicas que estén viviendo ahora por razón de edad, de curso y de en fin, en qué momento están, ¿no? De salto a nuevas etapas, pues esta situación. Pero tenemos que relativizar un poco esto, digo desde el punto de vista personal, no como sistema. El sistema tiene la obligación de decir, tenemos que intentar llegar a lo mejor, pero desde el punto de vista personal tenemos también que ser conscientes de que llegamos hasta donde llegamos. Yo ayer antes de ayer, en una videoconferencia que tenía con 80 orientadores y orientadoras, que estábamos hablando, bueno, del papel que habíamos tenido, las dudas que se nos habían planteado, las orientaciones que habíamos tenido que dar y demás, ponía el caso de una situación que he vivido y en la que tuve que intervenir para explicar hasta dónde pude llegar y para explicar que seguramente se quedaron cosas sin hacer. No sé si puede ser interesante que la comente. Sí. Estamos hablando de una situación especialmente dramática, además, porque yo recibo un WhatsApp de una orientadora de un instituto comunicándome que una alumna de uno de los cursos de su centro se había quitado la vida. Y que me pedía, por favor, que si podía hablar con la directora para ver qué podíamos hacer, porque, bueno, pues estaban sobresaltados. Esto, imagínate, a mediados de marzo, es decir, una semana después de iniciado el confinamiento y demás, ¿no? En una situación absolutamente de golpe, de shock y demás. Bueno, ¿qué pasos dimos? En ese sentido, por supuesto, te pones a pensar, miras, hablas y decides, ¿no? Pero ¿qué pasos dimos? Bueno, pues por supuesto ponerte en contacto con la dirección del centro, con la dirección de área territorial para exponer la situación y dibujamos un plan. ¿Cómo habíamos tenido conocimiento de esta situación? Porque una compañera, íntima amiga, había recibido un mensaje en WhatsApp despidiéndose, la niña que había fallecido, pues despidiéndose y demás, ¿no? Esta compañera, esta amiga, pues lo había leído, era una despedida ambigua, ¿no? El caso es que ella ya conoce porque llama a casa y demás y ya le dicen en casa que la niña se ha quitado la vida, entonces ella es la que llama a la tutora
para decirle lo que ha pasado. Y a partir de ahí se ponen en marcha estos mecanismos. Entonces, yo le planteaba a la directora y al orientador, le decía, vamos a ver, nosotros primero tenemos que informar a todos los cuartos, a los padres de todos los cuartos, había 3 cuartos, de que una alumna de cuarto ha fallecido. No vamos a decir cómo ha fallecido, pero tenemos que informar a todos los padres porque ahora mismo no tenemos capacidad para saber si los alumnos lo saben. Cuando esto pasa en un centro, que está pasando, desgraciadamente, yo acudo al centro, puedes hablar con los alumnos, puedes tener reuniones con padres, con el claustro, con profesores, etcétera, etcétera. Pero en esta situación, claro, decíamos, ¿lo saben los alumnos? Pues no lo sabemos. A lo mejor lo sabe un 10%, un 15%. Lo normal es que vaya incrementándose, pero primero que los padres, primero por edad y segundo por la responsabilidad que tenemos aquí, que los padres sepan que ha fallecido una alumna y que no sabemos si su hijo o su hija sabe que esa alumna ha fallecido, pero que esté al tanto porque es probable que en breve se entere de esa circunstancia. Mandamos, por supuesto, un correo electrónico muy, muy cuidado, unas orientaciones también para padres para cómo actuar con sus hijos cuando un compañero fallece. Hicimos una planificación de quiénes podían ser personas especialmente afectadas por esta situación y entonces ahí los tutores trabajaron muy bien, 3, 4 alumnas muy amigas de esta chica o que estaban pasando también por situaciones emocionales muy bajas y entonces pues los tutores estuvieron al tanto para ver si conocían, si sabían, cómo estaban y demás. Yo pude hablar, por supuesto, con la amiga que nos había facilitado la información, a la que además conocía, porque había estado en el centro yo 15 días antes, hablé con su madre, les dije que iba a gestionarle un servicio en el Colegio de la Psicología para que las atendieran telemáticamente y los tutores tenían la instrucción de detectar posibles situaciones hablando con los chicos. Efectivamente, se detectaron 3 situaciones más. Pusimos en marcha también ese dispositivo para que atendieran a esas criaturas. Di unas orientaciones al equipo directivo para cómo hacer una videoconferencia y cómo podíamos hablar, qué podíamos hacer como equipo docente para ayudar en esta situación, porque no estábamos en el centro y no podíamos hacer un homenaje ahí. Bueno, hay cosas, termino ya con este ejemplo, hay cosas que seguramente no pudimos hacer, pero hicimos muchas. Sí, hicimos muchas dentro de las posibilidades. Y estoy hablando de un caso, imagínate, especialmente grave. Esta es la filosofía que tenemos que tener. Llego hasta donde puedo llegar. Y si puedo llegar un poquito más, lo intento. Pero llega un momento en que ya no tengo más posibilidades. Me decía a mí ayer una orientadora, antes de ayer en esta reunión, José Antonio, yo tengo un alumno que tiene una gran culpa porque resulta que parece que él infectó a su abuelo y el abuelo ha fallecido, ¿y qué puede hacer con esto? Y yo le decía a ella y le decía a todos. Digo, vamos a ver, vosotras sois orientadoras. No sé, orientadores, no sé si sois psicólogas o psicólogos, porque puede haber orientadores con distinto perfil. No todos sabemos de todo. Lo que sí podemos hacer es hablar con el alumno, revisar alguna documentación que nos permita saber qué claves puedo utilizar en esa conversación, pero desde luego telemáticamente voy a llegar hasta donde puedo llegar. Y es acompañarle, acogerle, darle mi apoyo máximo, estar pendiente de él, darle algunas instrucciones que sabemos que funcionan. Pero no me puedo convertir en su terapeuta, en su psiquiatra porque no lo soy, o en su psicólogo clínico porque no lo soy. Evidentemente. Si tenemos una situación... Bueno, me has dejado con lo que has contado, vamos. Sí, son tremendo, situaciones terribles. Tremendo. Y bueno, ya cambiando un poco de tercio, ¿qué nos podemos encontrar cuando volvamos a las aulas? Uh-huh. Por ejemplo, no sé qué consecuencias, sobre todo psicológicas, ¿no?, puede tener este confinamiento en nuestros alumnos. Y que sea importante que podamos tener en cuenta como profesores, como docentes. Muy bien. Mira, yo estoy aquí en una situación un poco esquizoide porque, por un lado, soy un psicólogo de una unidad de convivencia
que depende de la Subdirección General de Inspección, y por otro lado pues soy el secretario de una junta de gobierno de un colegio profesional. Pero en ese contexto yo pude en el contexto de relación con unos y con otros, pude hablar con mis responsables para ofrecer al Colegio de la Psicología para organizar un curso online que va a empezar el día 5 o el día 6, sí, precisamente, precisamente para tratar toda esta serie de cuestiones que tienen que ver con el impacto en los profesores, pero también en el alumnado. Y como estaba diciendo hace un momento, bueno, llegaremos hasta donde podamos llegar y demás, ¿no? Porque es un curso de 10 horas con un crédito al final. Y en ese contexto de intentar hacer cosas para favorecer la reflexión conjunta, para escuchar a especialistas que cuando a mí me dicen en muchas ocasiones, ¿no? Podemos decir, tranquilo porque lo estás haciendo bien, eso puede parecer que es una tontería, pero en muchas ocasiones nos da una sensación de tranquilidad porque hay un contraste de opinión con otras personas que dicen, oye, de las 10 cosas que podías hacer para resolver este tema, has hecho 8 en estas condiciones, fantástico, pero a lo mejor se pueden hacer hasta 20 ya, pero en estas situaciones no. Bueno, es el recorrido en el que estamos. Bueno, y una de las cosas en las que estamos trabajando también es precisamente en la elaboración de unas orientaciones para este final de curso, pero no orientaciones con carácter didáctico, sino orientaciones con carácter, como estábamos comentando, ¿no? de emocional, ¿no? Por decirlo, de gestión emocional, de gestión psicológica. Porque al profesorado no se le debe exigir que sea un súper especialista, ni mucho menos, pero sí tiene capacidad y competencia para acompañar, para coger por el hombro, en este caso virtualmente, y acompañar a determinados alumnos que lo están pasando mal. Me inquieta mucho el mes de septiembre porque esto que se llama la nueva normalidad, sí. Que está muy bien como concepto y demás, de normalidad no va a tener nada. Y de nuevo lo que va a... Tampoco mucho. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a vivir es una especie de híbrido entre lo que vivimos y lo que hemos vivido en casa, lo que vivimos hasta el día 14 de mayo, con un denominador común que es el miedo. El miedo fundamentalmente a enfermar, porque vamos a ir con mascarilla, porque vamos a ver cómo se gestiona el tema del distanciamiento social, porque en un centro con 700 alumnos, en un instituto con 1000, en un colegio con 600, con 900, nos vamos a encontrar 600, 800, 900 chicos y chicas, nunca mejor dicho, cada uno de su padre y de su madre, que va a venir con una carga emocional que en principio no conocemos. En fin, podemos intuir o conocer algo por lo que hemos estado trabajando previamente, pero va a pasar un periodo de vacaciones y cuando nos lleguen estos chicos no les vamos a conocer del todo. Y ese momento en el que uno sale de su casa, aunque podamos ir a la playa y toda esta serie de cosas, ¿no? Pues que pueda ir. Pero ese momento de salir de tu casa el día 10, 11 o 12, con los padres diciendo, hijo, ten cuidado, no te toques los ojos, ten cuidado con quién, ten cuidado... Bueno, esto multiplicado por 800, además de los 30, 40, 50 profesores, pues es una situación que no va a ser sencilla. Y por lo tanto, ese primer mes, yo entiendo que ese primer mes es un mes en el que el refuerzo, el refuerzo sobre contenidos, el análisis de la línea base, por dónde tenemos que empezar, dónde nos quedamos, es elemento fundamental. Pero, desde luego, yo las orientaciones que estoy dando a mis jefes cuando me preguntan es que tenemos que decirles a los centros que entenderemos que ajusten sus horarios para que lo emocional, el debate, el diálogo, la conversación, al menos los primeros 15 días, sea un elemento fundamental.
Y como dice, los horarios, o sea, más que nunca debemos ser flexibles en ese tipo de... No marcar tanto el lengua, mate. Absolutamente. Sí, Absolutamente. ya los centros que estamos intentando cambiar de metodología desde hace tiempo, pues ya vemos un poco lastre, ¿no? La electricidad en horarios, pero es que ahora, como estás diciendo, en septiembre va a ser un poco más... Sí. Hay que ser un poco más flexibles, sí, evidentemente. Va a ser imprescindible y nos vamos a jugar mucho, porque sí es cierto que va a ser, al menos hasta que tengamos una vacuna, va a ser una nueva escuela. Con, además, el ingrediente del que hablábamos al principio, con una serie de aprendizajes en positivo que hemos adquirido y que nos deberían instar a no quedarnos parados, sino decir, voy a darme este curso para cambiar las cosas, para que no estoy pensando en una nueva pandemia, aunque podríamos tener un nuevo brote que nos llevara a un confinamiento en el mes de noviembre o algo por el estilo, pero sin pensar en eso, para que como centro tengamos garantías de con los sistemas, con las plataformas, ya sean las que nos facilita la Consejería de Educación, ya sean, en fin, todos los dispositivos que se ponen en marcha en un centro, a veces de manera autónoma y demás, pero con seguridad, para garantizar la privacidad de los datos y tal, para mejoremos un poco, ¿no? No queramos pasar del 2 al 10, o del 3 al 10, o del 5 al 10, pero pasemos del 5 al 6, porque los chicos también han tenido un aprendizaje, y es aquí entender sobre todo al profesor como un mediador en el conocimiento, ¿no? Cuando el profesor ha estado al otro lado de la pantalla, le hemos visto mucho más como un mediador. Profe, tengo esta dificultad, estoy haciendo esta tarea, no sé qué, no sé cuántos. Vean, busca en internet, mirad, juntaos unos cuantos. Esto que muchas veces yo lo digo en clase también, presencialmente. Sin embargo, aquí ha adquirido un valor fundamental de trabajo colaborativo y de investigación. Y termino con una idea, termino esta pregunta. Este año no estoy dando clases presenciales porque no me da la vida, pero en la universidad, con alumnos que quieren ser maestros y maestras, estoy hablando de alumnado de formación del profesorado. Y desde luego yo, por ejemplo, cuando les hago desarrollar una tarea, no les digo, oye, incluso un examen, yo no les digo, a ver qué sabéis sobre cómo elaborar un programa para la atención al duelo porque ha fallecido el padre de un alumno. A ver, estudiad mucho sobre esto, ¿no? Sino que yo les junto por grupos y ellos van con sus tabletas, con sus cosas, y les digo, buscad información, mirad lo que hay en el mercado, en este caso en la red, seleccionar bien, curar bien esos contenidos, elaborar un documento sencillo, preparar una presentación, como trabajamos la gente, como trabajamos los profesores. A nosotros no nos viene el inspector y nos dice, oye, te voy a examinar de esto, ¿no? Sino dice, tenemos este problema, quiero que profundices sobre ese tema. Y tú te juntas con tu equipo directivo, os juntáis en la CCP, el equipo docente se pone a trabajar, el departamento, en el caso secundario, se pone a trabajar y consigue un producto nuevo gracias al conocimiento compartido, al aprovechamiento de lo que sabemos, a las posibilidades que nos da la red, etcétera, etcétera. Bueno, yo particularmente estimo que esa es una manera de vivir la realidad de la educación en la que tenemos que profundizar, sin lugar a dudas. Muy bien. Pues mira, José Antonio, te voy a trasladar ahora un par de preguntas que tenemos un grupo de Telegram del podcast de Píldoras de Educación. Y ahí en exclusiva les dije a los, pues ya tenemos más de 170 docentes metidos, que iba a hablar contigo y que si tenían alguna pregunta. Uh-huh. Y bueno, tengo 3. Vale. Bueno, pues te paso la pregunta primero de Raúl Martín, que me pregunta de qué modo afectará esta situación a los docentes, puede causar ansiedad e incluso depresión. ¿Estábamos preparados para vivir una situación así? Uh-huh. Sí, bueno, es una buena pregunta que quiero contestar con la evidencia científica que tenemos ya. Nosotros en el Colegio de la Psicología hicimos un estudio, un barrido
sobre lo que había en la literatura científica en relación a los efectos del confinamiento durante tiempo mantenido en las personas en general, ¿no? en la sociedad. Y bueno, encontramos bastantes cosas y hay un artículo que está publicado en The Lancet que habla precisamente, que recoge, si no recuerdo mal, cerca de 24 investigaciones en relación con esto. Entonces, además de esto, tenemos un estudio. Es verdad que de China te puedes creer lo que te puedes creer, ¿no? Yo no quiero profundizar más, ni digo esto con maldad, ni mucho menos, ¿no? Pero sí ha publicado un estudio ellos llevan más tiempo que nosotros, sobre el impacto que esto está teniendo el impacto emocional y psicológico. Bueno, lo que nos dice la investigación china es que un tercio de la población se ha visto afectada psicológicamente de manera sensible. No tenemos que hablar de la generación de trastornos de salud mental, pero sí de situaciones emocionales que requieren ayuda, que requieren orientación por parte de algún especialista, leve, moderado y en algunos casos, por supuesto, grave. Por lo que yo conozco, no se ha hecho un desagregado por sectores profesionales y demás, pero cuando se habla de que un tercio de la población va a vivir esto, pues lo que es evidente es que si lo trasladamos, aunque sea una regla muy sencilla, a la población, en este caso del profesorado, pues al menos uno de cada tres profesores va a venir especialmente afectado al centro. Eso como poco. Estoy haciendo una extrapolación muy superficial, pero yo creo que nos sirve para enfocar esta situación. ¿Y por qué? Fundamentalmente, habrá algunos que salgan de esta circunstancia especialmente dañados, aquellos que hayan vivido un trauma singular. Aquí estamos hablando de personas, por ejemplo, hay casi 25.000 muertos, pues que en todo el país, parece que hay más, ¿no? Que hayan vivido una situación de esta naturaleza sin posibilidad de gestionar el duelo, lo que yo he denominado el duelo sin duelo. Esto es especialmente cruel. Si bajamos un poco la escala de dolor y de sufrimiento, hay muchas personas que afortunadamente han vivido experiencias que no han terminado en resultado de muerte, pero que sí han sido tremendamente traumáticas por el miedo, porque su padre o su abuelo ha estado un mes en la UCI, sin saber si va a salir, sin poder verlo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de situaciones de gran relevancia. Y que además que no se han podido gestionar bien, porque cuando tú te reúnes con tus hermanos, cuando tú te reúnes con tus amigos para despedir a tu padre, ese acto tiene un valor sanador tremendo, ¿no? Y si no curativo, por lo menos sí paliativo. Es que esto ni se podía hacer, es que los hermanos cuyo padre fallecía no podían ni abrazarse el día, si tenían la suerte de poder. Pues habrá muchos profesores que hayan vivido esta situación o que en fin, circunstancias personales sean personas más vulnerables al efecto, al golpe, al daño psicológico, al miedo. Esto es evidente, es decir, que no hay que vivir una situación tremendamente dramática para percibir el daño en ti, ¿no? Esto está relacionado con un concepto. Se habla mucho, por ejemplo, de la ansiedad, ¿no? La ansiedad probablemente viene la incertidumbre, la zozobra, el desasosiego, la inquietud, los miedos, y puede aparecer la ansiedad como sintomatología que resume, ¿no? De una manera más amplia todo lo que uno puede vivir ahí. Y cuando la ansiedad te ataca, te anula. Te anula en lo personal, te anula en lo relacional, porque te vacía, te machaca, ¿no? Dependiendo, por supuesto, también de los niveles y de cuánto tiempo se mantiene, etcétera, etcétera. Pero cuando la ansiedad se mantiene mucho en el tiempo y se mantiene de manera extendida, acaba provocando en muchas ocasiones esto que llamamos el estrés postraumático.
que es que yo le decía hace poco a una periodista, me preguntaba, ¿y esto del estrés postraumático qué es? Y le decía, por supuesto en una conversación amigable, le decía, pues mira, es el estrés que aparece después del trauma. Ahora lo entiendo mejor, me dijo, es que esto es importante porque el estrés postraumático no aparece durante el trauma, sino que aparece después. Aparece cuando acabo de correr, cuando termino la carrera. Y es cuando noto el cansancio y me caigo y me rompo. Sí, como entonces, su propio nombre indica, vamos. Efectivamente. Entonces, nos vamos a encontrar con situaciones de estas, desde leves, pasando por moderadas a graves. Entonces, desde luego lo que y tenemos un problema lo tenemos, yo creo que en toda España, y es que la red de salud mental tiene muy pocos recursos, sinceramente, y se está llegando no bien. No te quiero decir nada con los niños y con los adolescentes. Entonces, nosotros desde el Colegio de la Psicología ya hemos advertido a quien corresponde que esto va a llegar y que la gente va a necesitar, a lo mejor, por supuesto, puedes seguir trabajando, pero vas a necesitar un apoyo de acompañamiento terapéutico que te permita ir, en fin, superando esta situación. El día a día te va a ayudar, pero habrá muchas personas que necesiten alguien, claro, siempre está la iniciativa privada que te puede ayudar, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos otras responsabilidades. Pero fundamentalmente todo va a estar muy ligado a la confluencia, a la conjunción de factores que tienen que ver con, primero, la incertidumbre por verme sobrepasado por esta situación de la que hablábamos antes, pasado como profesional. Es decir, ¿qué hago yo ahora con mis alumnos al otro lado de la pantalla? Que esto puede llegar a agobiarte de manera significativa. Cuando además de eso te encuentras con que los grupos con los que trabajas o el grupo con el que trabajas, si eres tutor, pues en fin, es especialmente vulnerable y es todo muy difícil, pues la sensación de insatisfacción, de que no has llegado, de que no has podido cumplir con las exigencias y demás, esto genera un daño tremendo en las personas. Luego está el fenómeno del miedo. El miedo es una respuesta adaptativa, psicológica, y está bien, nos permite prepararnos ante situaciones que nos causan alarma, pero cuando el miedo se vuelve casi patológico, te anula y te devasta, te lamina, te tumba y pareces un tente tieso. El miedo a la enfermedad, el miedo esto lo estamos conociendo bien por lo que nos cuentan también las personas los sanitarios que han estado trabajando en las UCIs, en urgencias, que han vivido toda esta serie de cuestiones. La desorientación tremenda por la cantidad de protocolos que se le planteaban la sensación de inseguridad porque no tenían los equipos de protección individual que debían tener, el miedo a enfermar a sus familiares cuando volvían a casa, el miedo a que se le murieran pacientes sin poder hacer nada. Bueno, los sanitarios que han vivido esto, ojo con esa historia. Estamos hablando de un montón de nuevos escenarios, ¿no? Para nuestra mente. Para nuestra absolutamente. cabeza. Pero eso trasladado a la función docente también tiene su paralelo. No se te ha muerto nadie en la mesa, en la cama, pero desde tu responsabilidad, si no has podido llegar a 3, 4, 5 alumnos, porque pues sientes un desasosiego profundo, porque esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad no es curar. Tu responsabilidad es enseñar, es cuidar, es acompañar, y cuando no la puedes ejercer bien, dices, joder. Y eso un día y otro, esto la gente lo tiene que entender, que es así. Vamos con la pregunta de Vicens Serralta, que nos ha dejado un audio. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Fenómeno. Bueno, enhorabuena también por el grupo de Telegram, genial, como todo lo que tocas, ¿no? Bueno, pues mira, mi pregunta para José Antonio sería, visto que, bueno, he leído, pues no sé exactamente dónde, el otro día lo comentaba con mi mujer, ya lees tantas cosas, que empezaríamos con 15 alumnos de ratio en septiembre.
Claro, se verá porque, bueno, en Baleares al menos tenemos competencia de educación y no sé hasta qué punto, pues, eso podrá ser cierto o no, o de qué manera. El tema es, en primaria, ¿veis factible un modelo blended learning, por ejemplo? Pues no lo sé. Claro, estamos en tiempos de tanto cambio que, a ver como psicólogo qué puedo ofrecer al hecho de que alumnos tan pequeños, ¿no? Hasta 12 años, pues un momento dado no puedan asistir a clase como debería. ¿Sí? Bueno, ahí está. Venga, un Muy abrazo. bien. Sí, bueno, es una pregunta interesante. Pues, Vicente, yo lo que creo es que efectivamente tú lo has planteado, todavía estamos un poco a dos velas sobre lo que puede pasar en cuanto a la incorporación. Desde luego, yo creo, mi opinión, porque a mí me gusta responder siempre, mi opinión es que se tienen que dar muy bien las cosas para que el día 11 de septiembre, con los espacios que tenemos en nuestros centros y las condiciones y demás, pues pueda haber 28, 29, 30 alumnos en cada aula. Sinceramente, aunque estén con su mascarilla. Entonces, tirando por las cuentas de la abuela, ¿qué soluciones tiene esto? O bien que algunos alumnos vayan lunes, miércoles y viernes la primera semana y martes y jueves la segunda y los otros al revés, de manera que puedas tener 15 alumnos por aula, porque lo que no vas a hacer es desdoblar, o sea, hacer dos turnos, ¿no? de mañana, tarde y noche, y complementar esa posibilidad con la mejora de este aprendizaje virtual, de este seguimiento de este seguimiento a través de las aplicaciones telemáticas y demás que tendríamos que desarrollar y que las administraciones deberían cuidar y mimar para prepararnos buenos paquetes de material, tanto de hardware como de software, para que al menos a partir de enero no tuviéramos ninguna duda en relación con todo esto. Y doy tiempo para que esto se produzca. Estoy hablando en general, ¿eh? Pero lo que es cierto es que teniendo en cuenta que en septiembre estamos ya, nos estamos metiendo prácticamente en el otoño y que existe la posibilidad de que reviva este patógeno en el que tanto hemos hablado, pues a mí me parece que el distanciamiento social y las medidas de protección y demás van a ser imprescindibles. Entonces, yo no veo fácil un 12 de septiembre con 800 alumnos en el centro con mascarillas y lavándose las manos cada 10 minutos. No lo veo. Entonces, desde luego, a mí me parece que la posibilidad de alternar el e-learning con la actividad presencial va a ser una necesidad. Ojalá me equivoque. Desde luego se nos presentan tiempos complicados, ¿no? Y para la administración, con todo lo que tendrá que manejar, sí, instrucciones, etcétera. Pero bueno, veremos. Y vamos con la última pregunta de este grupo de Telegram, de Píldoras de Educación. Es Enrique Pedro. Vamos con su audio. ¿Cómo imaginas que serán los colegios cuando todo vuelva a la normalidad? Es decir, ¿crees que los profesores volverán masivamente a una metodología tradicional, a la clase magistral y el libro de texto? ¿O por el contrario, introducirán en sus clases de manera ordinaria y rutinaria cosas, herramientas de las que han estado experimentando durante este encierro? Sí, pero es muy interesante tu pregunta. Yo creo que nos vamos a encontrar una situación mejor, quiero decir mejor, con perspectiva de mejora. Nos vamos a encontrar, todos lo sabemos, entre los compañeros que trabajamos y compañeras que trabajamos en este mundo, aquí en Madrid hay 50.000 funcionarios y funcionarias docentes, pues hay absolutamente de todo, ¿no? Desde cortes de edad, formación, disponibilidad, interés, en fin, hay tantas variables
pero yo soy un profundo creyente en los equipos directivos y a mí me parece que los equipos directivos que llevan tiempo mejorando mucho van a mover los hilos para que, primero, para presionar a quien corresponda, para, como decía hace un momento, para que les doten de buenas herramientas cuanto antes y, en segundo lugar, para que se muevan cosas y para que experimentemos nuevas maneras de hacer. Porque vuelvo a insistir en una idea y perdonadme que la repita. Voy a poner un ejemplo. Cuando no lo hago todos los primeros, cuando inicio la clase con estos alumnos de magisterio, pero sí lo hago con algunas clases y casi todos los años lo he hecho. El primer día de clase, según estamos sentados y demás, les digo, mirad, yo me voy a salir 10 minutos y vais a colocar el aula como penséis que va a ser más adecuado para el aprendizaje y para el proceso participativo, educativo que vamos a vivir durante este cuatrimestre. Se me quedan mirando y seguramente están pensando, nos ha tocado el profe pirao y qué miedo, que querrá con esto, que nos está examinando ya. Y entonces yo suelo decirles, oye, de verdad que no, que soy una persona normal. Si lo que quiero decir es que vamos a estar 4 meses juntos y os pido que tengáis esta capacidad de iniciativa para decir, oye, 4 meses trabajando con este profesor en una determinada asignatura, a mí me gustaría que el ambiente fuera este. La ubicación en el espacio, cómo colocamos las mesas, etcétera, etcétera. Y entonces se me quedan mirando, probablemente yo me acerco un poco más ahí a su corazón y demás, pero todavía deben seguir pensando que soy el raro. Pero en general siempre mejoramos. ¿Por qué? Porque al final disponemos el espacio de una manera mucho más colaborativa y participativa. Pues muy en la línea de la academia aristotélica y platónica, donde nos vemos las caras y demás. Bueno, digo esto porque todo está mediatizado por los recursos y demás, ¿no? Recursos económicos. En este caso estoy hablando de cómo construimos los centros educativos, ¿no? Con qué diseño y demás. Pero cuando uno acude a centros educativos construidos por la iniciativa privada y demás y ve las cosas que ve, dice, madre mía, esto ojalá pudiera tener esto, ¿no? Estas aulas abiertas, estos espacios compartidos, en fin, esta luz, toda esta serie de cuestiones. Estamos en una escuela todavía, que estamos ya en el 21, pero es que es muy del 19, sí, al menos nos cuesta cambiar, sí. En determinadas cosas. Y yo creo que apelando a cómo los equipos directivos están cada vez gestionando mejor sus responsabilidades y demás, creo que ahí vamos a tener un elemento que nos va a ayudar a mejorar en la línea de lo que tú decías. Pues esperemos que este cambio se vayan dando con la excusa también de esta crisis. Bueno, José Antonio, si te parece, vamos ahora para ir terminando con unas preguntas así más distendidas, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos allá. Un libro. Juntos, nada más. Juntos, nada más, de Ana Gavalda. Me lo apunto porque no lo conozco. Bueno, además es muy, 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 muy adecuado para estos momentos que estamos viviendo. Una maravilla. ¿Una película? Me quedo con una película francesa. Me gustan mucho. Yo no soy nada especialista en cine. Cuando hablamos así de cine francés o alemán y demás, podemos dar la sensación de que sabemos mucho de esto. No, lo que pasa es que este cine intimista francés me hace sentir bien. Y hay una película que se llama Pequeñas mentiras sin importancia, que es muy, muy, muy bonita y muy humana y que habla del ser humano. Es muy cercana a lo que vivimos también los españoles y, en fin, en relación con las amistades, con lo que decimos, con cómo somos, las pantallas que nos ponemos a veces para parecer otros, diferentes. José Antonio, no sé si eres muy de series, de televisión, de Netflix o de lo que sea. ¿Alguna serie?
Pues no soy muy No. de series, pero alguna he visto. Me resultó muy, muy interesante para mi trabajo. Me resultaron muy interesantes para mi trabajo dos. Una que ya hemos oído mucho, que es la de Por 13 razones, sobre todo Sí, en su primera temporada. Y dos, que es una serie absolutamente brillante, en el que cada capítulo tiene su propia historia, que es la de Black Mirror, que es la que nos sí, sitúa en ese escenario me gusta. donde las tecnologías serán o son prácticamente lo único importante, ¿no? Sí, es tan fenomenal. ¿Una comida? Pues me gustan mucho la cuchara, unas buenas judías pintas o de estas riojanas o una fabada asturiana. Y también el arroz, el arroz a banda, el caldero murciano, es especial. Y un lugar para vivir o para Sí, visitar. Cádiz. Cádiz, fenomenal. Y dos preguntas así más educativas, rápidas, sin no mucha explicación. ¿Deberes sí o deberes no? Toma ya. Sí. Sí, pues yo creo que tareas sí. ¿Y libros de texto sí o libros de texto no? Libros, no, está muy bien. Yo me decanto más por libros de texto bien seleccionados y tratados luego de manera flexible por los profesores con otros muchos materiales. Eso es básicamente lo que digo yo siempre. Digo, bueno, el libro de texto como único manual, pues bueno, pues tiene sus limitaciones, pero si lo adquirimos como un material más, ¿no? Pues fenomenal. Bueno, José Antonio, pues un último mensaje, consejo para los oyentes de Píldoras de Educación. Sí, bueno, si me lo permitís, yo no sé, lo he comentado antes así de una manera menos precisa. Yo no sé si nosotros vamos a salir mejor de este mundo, si vamos a ser una sociedad mejor y demás. Hay un refrán es un dicho, no recuerdo de dónde surge, pero es bellísimo. Dice, cuando los dioses quieren castigarnos, suelen concedernos nuestros deseos. Digo esto porque estábamos tan tremendamente preocupados, lógica y razonablemente preocupados por el planeta, por las condiciones ecológicas y de sostenibilidad de nuestro planeta, que enfrentados unos países con otros, intereses comerciales, económicos, intereses a la pobre chiquita alemana, esta Berta, la fustigaron porque tuvo protagonismo, ¿no? Yo no entendía muy bien cómo se podía hacer daño a esta chica y demás. Bueno, el caso es que cuando estábamos todos enfervorecidos con esta historia, con la reciente crisis que hemos tenido y demás, bueno, pues un patógeno que surge así, es decir, un constipado aquí provoca y hay peces en las lagunas de Venecia y la capa de ozono se ha recuperado y miramos a Madrid, está limpio y toda esta serie de cuestiones. Claro, la idea sería que no tuviéramos que tener una pandemia y una situación de confinamiento para conseguir eso, ¿no? Pero lo que es cierto es que algo nos permitirá reflexionar como sociedad. Ahora, no sé cómo saldremos, pero lo que sí sé es que personalmente hemos tenido oportunidad y vamos a seguir teniendo oportunidad todavía algún mes más de pensar mucho sobre cómo quiero salir yo individualmente de esto. Y cuando hablo de mí, hablo también, por supuesto, de las personas más cercanas a mí, de mis amigos, de mis familiares, de mis amigos, de mis compañeros, cómo quiero ser yo en el mundo, en esta normalidad o anormalidad que nos va a llegar. Y esa es una acción muy potente. Es decir, que si yo consigo sentirme mejor como persona, más bondadosa, más compasiva, más solidaria, más cercana a mi gente, más equilibrada, después de todo este proceso, bueno, pues el mundo a lo mejor no se ha modificado, pero yo sí tendré capacidad de influir en las personas más cercanas, ¿no?
Pues genial. Pues muchas gracias, José Antonio. Ha sido un auténtico placer contar contigo en el episodio de hoy. Yo, aprendo mucho de esta conversación contigo y espero que los oyentes también. Bueno, pues nada, ha sido un placer auténtico, ¿eh? Y nada, como te dije, te emplazo a una futura conversación sobre convivencia y prevención del acoso, pero ya a ver si podemos volver a una normalidad o nueva normalidad o como lo queramos llamar. Estupendo. Pues muchas gracias. Y a ti, José Antonio. Bueno, adiós. Hasta luego. Píldoras de educación. ¿Qué te ha parecido todo lo que nos ha contado José Antonio? Ha sido, la verdad, que súper interesante, ¿verdad? Yo, de verdad, saco muchas cosas, muchas reflexiones de esta fantástica charla. Pero, bueno, sobre todo da gusto escuchar un poco la calma y el sentido común que desprende. Da gusto con todo lo que está cayendo. La verdad es que tengo ganas de empezar el MOOC que dirige y que seguro que contiene muchos más consejos y recomendaciones. Sé que solo está disponible para la Comunidad de Madrid, pero bueno, si alguno estuviera interesado, pues con mucho gusto le pasaré el resumen que yo haga, que me gusta tomar notas de todos los cursos que hago y bueno, sería un resumen bastante extenso. Solo tienes que contactar conmigo por los medios habituales, como por Twitter o Instagram, que soy @davidsantos_a, o en la página web píldorasdeeducación.com, donde puedes encontrar más formas de contactar conmigo. Por supuesto, puedes unirte al grupo de Telegram del podcast en t.me/píldoras de educación, donde somos ya 170 docentes inquietos y en el que se me ocurrirán sorpresitas y exclusivas dentro del grupo. Ya pensaré algo. Como ves, he cambiado la numeración de los últimos episodios por si te ha vuelto a saltar en tu podcatcher, pero es que pues los episodios de edición extra pues quería que también contaran, ¿no?, en esta numeración. Pues no sé, cosas de podcaster loco. Por eso el que acabas de escuchar es el episodio 43. Ya sabes, para enterarte de que sale un nuevo episodio es tan fácil como suscribirte en tu aplicación de podcast favorita. Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Overcast, Castro, iVoox, tienes infinidad de ellas. Así te saltará un aviso de que un nuevo episodio está disponible. Porque tengo varias cosas apuntadas que son carne de cañón para un episodio extra y, ya sabes, más cortito. Mucho ánimo, no desfallezcas porque estás haciendo una labor fundamental en esta crisis. Tienes todo mi reconocimiento y mi apoyo. Muchas gracias por escuchar y por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast o donde sea que me escuches. Estás ayudando de esta manera a hacer más visible el podcast. Y vamos, si ya compartes el podcast con algún docente que crees que le va a gustar, pues ya sería la leche. Y no te olvides de escuchar mis otros 2 podcasts, G Suite Edu Podcast junto a José David Pérez, donde abordamos la transformación de las aulas a través de la tecnología en general y las herramientas de G Suite en particular. Que por cierto, no te pierdas los vídeos que está haciendo José David sobre las herramientas de G Suite. Está petándolo por YouTube y está ayudando a muchos docentes en esto de las clases online. No te lo pierdas, de verdad. También puedes escuchar mi podcast beta permanente en el que te cuento mis progresos en este tema de la productividad y los cacharros, la tecnología que me ayudan a ello. Nos vemos, o mejor, nos escuchamos en el próximo episodio. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.